El título de la predicación de hoy es ¿Cómo no ser engañados? Vamos a tratar con las escrituras de entender cómo funcionan los engaños de Satanás y cómo nosotros podemos ser librados de ser engañados. Y es una labor que va a requerir de nuestra parte bastante concentración para vivir en la verdad y no ser engañados con ninguna mentira. Mira, la Biblia nos describe que hay un tiempo de Dios, hay unas oportunidades que Dios provee, que en la Biblia se suelen describir con la palabra kairos, no en el español porque esa es una palabra en griego, pero a veces leemos tiempo de Dios, tiempos de Dios, y esa palabra, kairos, son oportunidades, ventanas de oportunidad que Dios abre y entonces Dios derrama alguna bendición o una salvación, algo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, el tiempo cuando los judíos estaban siendo amenazados por Amán y todos tenían que morir en una fecha señalada, y Mardoqueo le dice a su sobrina Hadasa, Esther en nuestras Biblias, que oye, pues ya que el rey te escogió como una de sus esposas, pues seguramente para esta hora, para esta oportunidad, fue todo esto. Ahora entendemos por qué ese rey te escogió. Y entonces ellos proclamaron un ayuno y fueron librados. Y la manera en que fueron librados fue porque Hadasa se atrevió a hablar con el rey y sabiamente pues desenmascarar todo ese plan de muerte que había sobre el pueblo de Israel. En Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, kairos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchas veces nosotros no identificamos que es el tiempo de Dios para ayudar a alguien, compartir el evangelio a alguien, emprender algo que está dentro de los planes y de la voluntad de Dios, y no lo entendemos porque vivimos en nuestra vida, vamos a nuestra bola y no estamos como atentos al tiempo de Dios, a las oportunidades de Dios. Pero resulta que también hay una hora de Satanás y pocas veces caemos en cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, Satanás tuvo una hora para poder atacar la vida de Job. Le fue concedido por Dios un espacio de tiempo para atacar la vida de Job. Y Dios sabía que lo que Satanás iba a hacer era tratar de destruir todo lo que tenía. Lo único que no podía, porque Dios no le dio permiso, era destruir su propia vida. No lo podía matar, pero lo podía enfermar, lo podía arruinar, podía atacar a sus hijos y a sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Fue la hora de Satanás para volcar su maldad contra la vida de Job. Y Dios lo permitió. Hay una hora, Satanás tuvo una hora específica para matar a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús puso su vida, pero también Jesús nos enseña en Lucas 22:53, Él dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Esto lo está diciendo en el huerto de Getsemaní, cuando lo acaban de apresar. Dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendíais las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Digamos que llegó el momento en el que Satanás incitó a los fariseos, incitó a Judas mismo para ejecutar la vida de Jesús, para llevarlo a la cruz, para torturarlo, para matarlo, simplemente porque era el Hijo de Dios. Satanás odia todo lo de Dios, todo, te odia a ti también. Y quiero que pensemos en esto, que de la misma manera que hay una hora, una oportunidad de Dios para que nosotros hagamos su voluntad, y en esa hora todo va a ser prosperado por Dios, también hay una hora de Satanás. También hay un momento, una ventana, un tiempo, unas, podríamos decir, oportunidades que Satanás tiene para lanzar sus ataques. La Biblia nos habla del día malo en Efesios, ¿verdad? Cuando tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes en el día, en la hora de Satanás. Va a haber un día en nuestras vidas y no queremos que llegue, pero va a haber un día que es malo,
donde Satanás pareciera que tiene un cheque en blanco para actuar contra nosotros. Y en ese día nosotros tenemos que estar firmes, tenemos respuestas de Dios, tenemos herramientas de Dios, pero va a haber una hora que es mala, una hora que es de Satanás. ¿Y cómo suele trabajar Satanás? Bueno, Satanás trabaja con lazos y quiero que te quedes grabada esa palabra. Si estás tomando notas, pues anota allí lazos. Y mira, la semana pasada estábamos hablando acerca de la necesidad de ayunar para bajar nuestras opiniones, para bajar nuestro ego, para dejar de oír la opinión de todo el mundo menos la voz de Dios, y que era necesario para nosotros, y de hecho hoy por la tarde vamos a comenzar un ayuno al cual está convocada toda la iglesia, y va a ser un ayuno que va a durar hasta el domingo que viene. Es una semana porque, pues primero porque creemos que estamos en una hora mala, estamos en una hora donde Satanás ha desplegado sus ataques contra miembros de la iglesia en forma de ataques espirituales, ataques a la salud, ataques a la verdad de Dios, etcétera, etcétera, a la propia iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, pues tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado la herramienta del ayuno. El que no estuvo la semana pasada o no prestó atención o ya se le ha olvidado lo que prediqué, ahí lo tiene en YouTube, en Facebook, puede volver a escuchar la predicación y entender por qué vamos a ayunar. Pero decíamos que necesitamos conocer a Dios, y que no era solamente orar y venir a la iglesia, sino que necesitamos conocer, necesitamos entender lo que Dios está diciendo. Y a veces no lo entendemos porque nos estamos oyendo solamente a nosotros mismos. Es como cuando le dices a un niño, tienes que hacerte la cama, y dice, no, si ya la he hecho, pero tú miras la cama y la colcha está al revés, la almohada está donde los pies. Para el niño ya lo hizo, pero no lo hizo bien. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Estamos oyendo la palabra de Dios, pero la filtramos como bien nos parece. Y lo que necesitamos es entenderla bajo la revelación del Espíritu Santo. Y yo miraba la vida de Juan el Bautista, por ejemplo, y qué hombre tan sencillo, nada ostentoso, nada de glamour en su ministerio. Todo el mundo quiere ser como Elías, todo el mundo quiere ser como el rey David, todo el mundo quiere tener la fe de Abraham, todo el mundo quiere ser como Josué, valiente. Nos fijamos en un montón de personajes de la Biblia, pero Jesús dijo que antes de Cristo, antes de Jesús, ninguno fue mayor que Juan el Bautista. El mayor de todos los nacidos de mujer hasta Jesús fue Juan el Bautista. Pero su ministerio fue cero glamour, murió en un calabozo, solo, decapitado, simplemente por el capricho de una muchacha. Cero glamour. Pero para Dios fue el ministerio más exitoso de todos antes de Cristo. Y Juan era un hombre que estaba acostumbrado a ayunar. Él vivía muy austeramente y tenía un estilo de vida en el que prácticamente los alimentos importaban muy poco. Él era una persona acostumbrada a ayunar, y eso le hacía recibir la gracia del cielo para su ministerio, para todo lo que él se le había encomendado. Dice en Juan 3, 27 al 30, hablando Juan el Bautista, dijo, no puede el hombre, escucha esto por favor, porque esto es una verdad que se va a aplicar a todos los seres humanos, en todas las generaciones, incluidos a ti y a mí. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si tú no tienes comprensión de las Escrituras, te tiene que venir dada del cielo. Y si no la tienes, a lo mejor es que ni siquiera has nacido de nuevo. O quizás has nacido de nuevo, pero no has rendido tu vida a Dios. No te ha sido dada la revelación, porque necesitas que te sea dado del cielo. Esto no es con cursos, esto no es con seminarios, te tiene que ser dado del cielo. Todo absolutamente.
Piensa en lo que te falta en tu vida a nivel espiritual, a nivel de ministerio y de servicio a Dios, a nivel de tu relación con Dios. Todo tiene que ser dado del cielo. No te lo puedo dar yo. No te lo puede dar ningún pastor, ningún supuesto apóstol, no te lo puede dar un profeta. Te lo tiene que dar Dios. Tiene que venir del cielo. Dice, vosotros mismos, 28, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Y dice algo que todos hemos oído muchas veces, nos lo sabemos de memoria, a veces lo hablamos con nuestra boca, pero no sé si todos entendemos la profundidad de lo que dijo Juan en el versículo 30. Es necesario, no es una opción, no es, ya veremos, no es para algunos. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Que mi opinión, que mis gustos, que mis experiencias, que mi dolor, que mi queja, que mi expectativa, que mis planes, que todo lo mío, mi yo, mengüe. Es necesario las dos cosas, que Jesús crezca y que yo mengüe. De manera que cuando tenemos mucho ego, cuando estamos muy vivos, todo nos molesta. Cualquier ofensa, cualquier exhortación, cualquier regaño, cualquier disciplina, hasta el éxito nos hace daño. Porque cuando estamos vivos, no estamos en el diseño de Dios. El diseño de Dios es necesario que Jesús crezca en mí y que mi yo mengüe totalmente. Y esto tiene que ser una constante en nuestras vidas. Cada vez Jesús tiene que estar ocupando más prioridad, autoridad, gobierno en mi vida, y cada vez mi yo tiene que tener menos opinión, menos lugar, menos de su palabra. Por eso, entendiendo esto, nosotros tenemos que conocer no solamente a Dios, como Juan el Bautista, que sabía perfectamente los planes de Dios, supo a lo que vino a la tierra, supo cómo tenía que morir, entregó su vida anónimamente y lo hizo. Pero también tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que conocer a Dios, de eso hablábamos la semana pasada. El ayuno nos va a servir para conocer a Dios. Si yo hago un ayuno en condiciones, como dice Isaías capítulo 58, si yo hago el verdadero ayuno que Dios está buscando, no simplemente voy a dejar de comer, necesito dejar de comer porque es parte de lo que va a hacer menguar a mi yo, pero voy a empezar a entender lo que Dios me demanda, lo que Dios quiere de mí, y voy a conocer a Dios. Pero necesito también conocer a mi enemigo, y mi enemigo es tramposo, es mentiroso, busca hacer esclavos, busca adoración y rendición de tu vida, quiere destruirte, no es compasivo, no es misericordioso, es cazador de almas, es inmundo, pero no es tonto. Pero no es tonto. Es astuto, usa artimañas y estrategias para seducir, para cazar el alma de los simples y el alma de los que no entienden la palabra de Dios. Esta semana leí una estadística de una organización cristiana en España y dice que un joven cristiano promedio en España cree que estar comprometido con Dios es leer y orar la Biblia al menos una vez a la semana. Ya de por sí es una tragedia creer que eso es estar comprometido con Dios. Para mí eso es un compromiso mínimo. Yo no le llamaría ni siquiera compromiso. Pero lo más triste no es eso. Es que orar y leer la Biblia al menos una vez a la semana solo lo hace el 1% de los jóvenes cristianos de España. ¿Qué hacen el 99% restante?
Pues la mayoría de los que estáis aquí lo sabéis porque estáis en esa estadística. Y tú has de saber en qué estás invirtiendo tu vida. En vez de orar y leer la Biblia, cuántas series te has visto todos estos días que ya no tienes campamento y que no tienes clases todavía y que has tenido muchas horas del día libres para hacer lo que te apetezca. ¿Cuántas series te has visto? ¿Cuántos reels te has visto? ¿Cuántas estupideces has visto? ¿Vídeos tontos? ¿Cuántos? No lo sé, a lo mejor te has pasado todo el día en el gimnasio haciendo deporte. Es igual de malo, porque lo primero tiene que ser lo primero. Entonces, cuando la gente cristiana cuando no entendemos la palabra de Dios, no entendemos ni lo que Dios quiere, ni cómo trabaja el enemigo, cuando somos tan simples que no nos consideramos avisados del peligro, pues entonces el diablo fácilmente nos va a engañar. Dice Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, en la hora de Satanás, cuando cae de repente sobre ellos. Y quiero recordarte que cuando un hijo de Dios cae en algún pecado, en alguna trampa, en algún lazo de Satanás, su problema no empezó en el día que repentinamente se vio en ese charco. El problema empezó antes, cuando empezó a descuidar, a bajar la guardia, a centrarse en otras cosas, a ignorar las señales de alarma que el Espíritu Santo nos da a todos. Y tienes que entender que el diablo no caza con escopeta, el diablo no caza con metralleta, el diablo caza con lazo, con carnaza, con camuflaje. El diablo caza con la mentira. Y quiero que razones conmigo lo siguiente. ¿Cuántos les gusta la pesca aquí? A ver, que les gusta y que pesquen, claro. A ver, no hay nadie aquí, no hay ningún pescador. Por allí tenemos uno, muy bien. Bueno, yo no soy experto en pesca, pero algo he visto hacer por ahí. Y normalmente cuando uno va a pescar con anzuelo, pues tiene que cubrir el anzuelo, porque el anzuelo es lo que va a atrapar la boca del pez. El anzuelo tiene una forma como un arpón que una vez que se clava es muy difícil que ya pueda soltarse de la carne. Pero claro, para que el pez muerda el anzuelo hay que ponerle un gusanito, una gambita, alguna cosita que a él le guste mucho y que le parezca sugerente. Y si no pones bien el cebo y se ve un poquito del metal, pues probablemente el pez no va a morder el cebo. Tienes que ser muy hábil, el pescador tiene que ser muy hábil, a veces se pincha uno con el anzuelo porque es pequeño y tiene que cubrir, si no me equivoco, muy bien, incluso que parezca vivo, incluso a veces se ponen gusanos vivos para que sea más realista la trampa. El pez cuando se acerca al anzuelo empieza a dar vueltas, lo empieza a mirar, normalmente no va de una a morder el anzuelo, sino que lo empieza a curiosear. Así como hacemos nosotros con el pecado, exactamente igual. Lo empezamos a considerar, ¿será verdad? Ese gusano se mueve mucho, el pez, yo no sé qué pensará el pez, que observa su intuición de animal que Dios le ha dado, pero si la trampa está bien hecha, es muy probable que finalmente el pez caiga y es atrapado. Lo mismo nos ocurre con los pájaros, cuando hay un tipo de trampa para pájaros, puede ser la red, pero también hay lazos para cazar palomas, por ejemplo. Y entonces uno tiene que poner todo bien camuflado, la cuerdecita, todo tapado con hojas, y ahí la carnaza, el cebo, ya sea pan, ya sea un insecto, ya sea algo que le gusta al pájaro, para que cuando llegue por allí lo vea y incautamente entre en el lazo y el lazo rápidamente lo atrapa. Y así podríamos seguir con un montón de ejemplos. Hace años yo tuve un episodio un poco traumático en mi casa y es que se nos coló una rata. Porque mis hijos que eran pequeños habían quitado el protector del desagüe del patio y por ese tubo pues subió una rata, una señora rata,
al patio de mi casa y del patio de mi casa se metió en la cocina de mi casa. Pero nunca la vimos hasta un día que yo abro un cajón de los cubiertos y me encuentro la rata. ¡Ping! Esa rata saltó al suelo y se escondió por debajo de los armarios. Y entonces empezó la caza de la rata. Primero yo pensaba envenenarla y me dijo un vecino, no la envenenes porque si se muere por ahí en uno de esos huecos que tú no puedes acceder, pues eso te va a empezar a oler fatal. Mejor compra una jaula, mira, es así, y tú le pones el cebo y por la noche la rata saldrá y entrará y ¡pum! Y cae en la jaula. La primera noche le pusimos pan a la rata, pero era muy sibarita y no entró. No se comió el pan. Se lo comenté a mi vecino que cría palomas y es un hombre así como más de campo y me dijo, ponle chorizo. Bueno, pues fuimos al Bonaria a comprar chorizo, no picante, y se lo pusimos en la jaula. Y la segunda noche, cuando yo llego, no había entrado la rata, ni pizca de tocar el chorizo, ni mordisqueado estaba. Digo, bueno, esta rata será que le gusta la comida kosher, no come cerdo. Entonces, creo que alguien me dijo, o leí por ahí, no sé, que le pusiera chocolate. Y entonces yo puse la jaula tiene una puerta que se abre y se engancha aquí y dentro tú pones el chocolate sobre una base, cuando la rata entra y pisa la base, ¡pum!, la tapa se cierra y queda atrapada dentro de la jaula. Entonces yo puse un caminito de bolitas de chocolate, así como pulgarcito, tin, 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 y hasta dentro de la jaula y un trozo de chocolate gordo dentro de la jaula. Pues un día cuando volvimos de la vigilia, yo había dejado todo eso preparado y al llegar a casa, la rata había caído en la trampa. No le gustó el pan, no le gustó el chorizo, pero con el chocolate se lo comió todo. Y ahí estaba esperándonos dentro de la jaula. Y mira, el diablo va a trabajar igual con nosotros. Él va a usar diferentes cebos. Pero normalmente va a usar 3 tipos de cebo con nuestras vidas. El primero puede ser cosas que tú deseas mucho. No tienen por qué ser malas, pero cosas que tú deseas mucho. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere dejar de sentirse vacío? ¿Quién no quiere ser aceptado en un grupo, en un lugar de trabajo, en una clase, en una iglesia? Todo el mundo normalmente tenemos cosas y las deseamos mucho. Hay quien desea mucho divertirse y tener aventuras y experiencias increíbles. Hay quien desea mucho el dinero. Bueno, normalmente, si lo que nosotros deseamos mucho no es algo intrínsecamente malo, pues el diablo va a querer usar ese deseo intenso que nosotros tenemos para que nosotros lo suplamos de la manera incorrecta. Luego te voy a poner varios ejemplos. Otra manera en que el diablo puede usar cebo contra nosotros son con necesidades que aunque no sean tan intensas, pero son necesidades que todavía no se han suplido. Por ejemplo, un esposo o una esposa. Ay, yo deseo casarme, ¿cuándo llegará la mujer de mi vida, el hombre de mi vida? Y quizás si no sabemos esperar oportunamente, pues el diablo va a tratar de que suplamos de la manera incorrecta. Quizá tener un trabajo. Hay gente que quiere un trabajo y la manera en que el diablo le pone el cebo es un trabajo de domingos para que no se pueda congregar. Y entonces la persona, como necesita un trabajo, porque todos necesitamos un trabajo y un sustento para vivir, pues cae en la trampa y de repente dice, ay, ya tengo un trabajo, qué bien, y de repente se da cuenta que está enjaulado. Ay, ahora estoy aquí, no me puedo congregar y me estoy enfriando espiritualmente, a veces no se dan ni cuenta. La tercera manera en que Satanás nos puede poner un cebo es con necesidades que ya han sido mal suplidas y entonces nos quiere mantener allí en la trampa para que no salgamos de ese ciclo vicioso de hábitos pecaminosos, de un no arrepentimiento, etcétera, etcétera,
etcétera. ¿Y cómo funciona esto? Bíblicamente el apóstol Santiago lo describe con maestría. Y está en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice, cuando alguno es tentado, cuando alguno está frente a un lazo de esos que el diablo nos ha puesto y quizá no lo vemos con claridad, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ¿de acuerdo? O sea, esa rubia que se te atravesó y con la que te fuiste a la cama, no te la puso Dios en el camino. Ese hombre del cual te enamoraste y luego te sacó de la iglesia, no lo puso Dios en tu camino. ¿Estás oyendo? Dios no tienta a nadie. Ese trabajo para trabajar en domingo, no te lo puso Dios. Te lo puso la ETT o el INEM o tú mismo lo buscaste, pero no te lo puso Dios. Dios no puede tentar a nadie. No está en su naturaleza tentar a nadie. Versículo 14. Y el apóstol con sabiduría nos explica. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que todos nosotros, concupiscencia es un deseo intenso, ¿de acuerdo? Todos nosotros en nuestro ser tenemos algún deseo interno. No tiene por qué ser malo. Hombre, si yo tengo ganas de robar y tengo deseos de robar, pues sí, es malo. Pero si yo tengo ganas de casarme, si yo tengo ganas de ganar dinero, a priori es algo neutral, no es malo en sí mismo. Pero cuando yo tengo un deseo, una concupiscencia en mi interior, eso lo va a usar el diablo. Cada uno es atraído y seducido de sus concupiscencias. Por ejemplo, si a mí el diablo, a mí personalmente, Carlos Villanueva, si el diablo me intenta seducir, no sé, con un porro, con una raya de heroína, seguramente va a fracasar aunque lo intente 1000 días seguidos, 24 horas al día. Porque nunca tuve un deseo de esas cosas, nunca me vi allí, nunca, no que no lo probara, pero nunca fue como algo que a mí me supuso un problema. Pero quizá a otros sí, quizá simplemente el alcohol, quizás simplemente, pero no digamos el alcohol, quizá tu deseo es apagar la tristeza. No que desees el alcohol, sino quieres apagar la tristeza, quieres apagar la soledad, quieres apagar la rabia, la ira, el enojo, el dolor que sientes. Cuando nosotros tenemos una concupiscencia, un deseo, el diablo va a tratar de seducirnos a suplirlo de la manera equivocada. Y entonces dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ya sabéis cómo terminó la rata de mi casa. No daré detalles. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, Satanás, que conoce nuestros deseos legítimos, que conoce nuestras necesidades legítimas, va a tratar de ofrecernos una manera ilegítima de suplir ese deseo o esa necesidad. Y así es como funciona Satanás. Siempre lo ha hecho, de la misma manera. Una mujer necesita sentirse amada y cae en brazos de un hombre que no la ama, pero solo quiere su cuerpo. Pero ella cree, porque como tiene necesidad de ser amada, y es un deseo legítimo, un deseo bueno, pero se suple de mala manera. Un hombre que necesita sentirse hombre y busca satisfacer su apetito sexual o trata de demostrar su hombría, pues quizá viendo pornografía, quizá masturbándose, autosatisfaciéndose o quizá en fornicación. Es un deseo legítimo, el deseo sexual, pero se puede suplir a la manera de Dios o se puede suplir de una manera equivocada. ¿Alguien quiere tener su propio negocio? Es lícito.
Claro que sí. Pero no busca la guía y la dirección de Dios y se mete en un lío, porque a veces no necesitamos solamente fe. También dice la Biblia que necesitamos virtud, conocimiento, paciencia, esperar el momento, esperar la oportunidad. Y eso ya no es tan sencillo, porque hay gente que tiene muy buenas ideas, ideas de negocios, proyectos de emprendimiento, pero hay que saber cuál es el momento, cuál es el lugar, con quién contar, con quién me asocio, cómo me financio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya no es tan sencillo. Ahí sí necesitamos depender de Dios. Alguien quiere pasarlo bien, por ejemplo, que es un deseo lícito, pero no tiene temor de Dios y entonces empieza a divertirse traspasando los límites de la santidad, de la pureza, y acaba dando a luz un pecado y acaba en muerte espiritual. Alguien quiere lograr sus metas, pero no sabe esperar en el Señor. Y entonces hace trampas, trapicheos, mentiras, cosas deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos ejemplos que podríamos poner. Alguien que ama mucho el dinero está dispuesto a robar, a manipular, a estafar. Un esposo resentido será tentado a olvidar su ofensa, su resentimiento, a canalizar su ira y quizá entra entonces en violencia o, para no entrar en violencia, se emborracha y cae en algo que casi, bueno, igual de malo. Alguien dentro de la iglesia se siente resentido y su tentación es vengarse. El cebo que le va a poner Satanás es: defiéndete, devuelve el golpe. Y si no te hacen caso, divide la iglesia. Ese va a ser el cebo de Satanás. Y si yo no he bajado mi orgullo va a agarrar alguna de esas propuestas de Satanás para suplir ese deseo de venganza, para acallar ese resentimiento que tengo dentro. Y no será a la manera de Dios. Una necesidad no suplida, sin duda, será la manera en que Satanás va a tratar de tentarnos de manera ilícita. Pablo dice, 1 Corintios 10:23, otro de los versículos que todos nos sabemos de memoria: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es lícito si es lícito, claro. O sea, robar no es lícito. Pero es lícito que tú quieras emprender. Es lícito que tú quieras satisfacer tu deseo sexual. Es lícito que tú desees tener un trabajo. Es lícito que hay muchas cosas que son lícitas. Mira, a veces la gente dice, no sé, ¿puedo irme de vacaciones a mi país? Sí. ¿Es lícito? Claro. Es lícito irte de vacaciones a tu país o de vacaciones simplemente. Es lícito. Pero tú tienes que ver si conviene. Tú tienes que ver si te va a edificar o te va a llevar a destruir y a derribar cosas. Tienes que ver. 1 Corintios 6:12. Insiste Pablo en esta idea. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, en la versión moderna de hoy en día, encontramos gente que pregunta en la iglesia cosas como: ¿qué hay de malo en hacer tal o cual cosa? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo? Claro, cuando yo instantáneamente como pastor y consejero, cuando alguien me pregunta ¿qué hay de malo?, yo ya sé que la persona viene torcida. Yo ya sé que la persona, seguramente Dios le ha hablado, pero no quiere oír lo que Dios le dice. Entonces va a ver si un representante de la voz de Dios le dice algo diferente. A ver si podemos acomodar lo natural a lo espiritual, al contrario de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué hay de malo? Pero ¿qué hay de, ya tengo 18 años, ¿qué hay de malo que yo tenga novio o novia? ¿Es lícito? Sí.
Claro que es lícito. ¿Qué hay de malo? Bueno, te podría dar una lista de cosas interminables de por qué no te conviene. No es que sea malo, es porque no te conviene. ¿De qué manera eso te va a edificar o a destruir? Y si fuéramos honestos con nosotros mismos, nosotros tendríamos que hacer ese mismo análisis y teníamos que ver si ahora tengo la oportunidad y es el tiempo de Dios o es la hora de Satanás. Porque muchas veces los cristianos confundimos terriblemente y creemos que es el tiempo de Dios, pero resulta que es la hora de Satanás. Y solo hay que esperar un poco de tiempo para ver que la palabra de Dios tenía la razón. El tiempo no da ni quita la razón, ¿eh? El tiempo solamente es como el mecanismo que tiene que pasar, valga la redundancia, para que la verdad, que es la que declara la razón, pues quede expuesta. Entonces, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? A veces preguntamos tantas cosas. ¿Qué hay de malo en ir a esa fiesta de cumpleaños? Donde van a beber aguardiente y van a poner la música esa de la cual en su momento te llevó a las depresiones más horribles de tu vida o a las peores borracheras. A ese cumpleaños quieres ir. ¿Qué hay de malo en ir a esa discoteca? ¿Qué hay de malo en...? A veces la gente pregunta, ¿es pecado ir a una discoteca? Sí, no sé, depende de lo que hagas en la discoteca, digo yo, ¿no? Si te dedicas a violar gente, pues es muy malo. Si te dedicas a emborracharte, es muy malo. Si simplemente vas porque quieres divertirte, tienes que mirar si te conviene o no te conviene. ¿Cómo sales tú después de haber estado en esa discoteca? ¿Cómo sale tu corazón? ¿Cómo sale tu mente? ¿Cuántas ganas tienes de Dios? ¿Aumentaron o menguaron? La discoteca, pues es, hombre, lo normal es que no sea bueno. Por eso cuando algunos preguntan, ¿es bueno hacerse tatuajes? ¿Es malo hacerse tatuajes? Si ya solo el hecho de preguntarlo quiere decir que tú mismo no tienes paz en tu corazón para hacerlo. Entonces, ¿para qué preguntas? Si ya lo sabes. Es lícito. Mira, todo me es lícito. Todo. En la vida cristiana, mientras no sea un pecado abierto y claramente declarado por la palabra de Dios, todo me es lícito. Pon una empresa, vende, compra, haz esto, haz aquello, todo te es lícito, pero tú tienes que mirar si te va a edificar o no. Y si no lo tienes claro por la palabra de Dios, entonces tienes que esperar que Dios te hable. El lazo está preparado. Dice primera de Timoteo 3:7, también es necesario que un siervo de Dios tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, las personas que en la iglesia no tienen un buen testimonio con sus vecinos, con su jefe, con el casero, con el otro, por favor, ¿qué estás haciendo? Tú vas a ser tentado a tapar todo eso y a traer todo eso a la iglesia. Yo he conocido pastores que no pagaban el alquiler, que estaban de ocupas, pero no 2 meses ni 4. O sea, pastores, por favor, vaya lazo del diablo para toda la congregación. Entonces, tú como cristiano tienes que tener un buen testimonio con los de afuera, porque si no, el lazo del diablo vas a caer en él. Es que lo dice la palabra de Dios. Y alguno podría pensar, no, yo me porto bien con los de la iglesia, pero con los de fuera da igual. Si todos roban, yo robo también. Si todos mienten, yo les miento también. Mi jefe es rico, yo le robo de la nevera, no pasa nada. Ten buen testimonio para los de afuera, porque ese es un lazo en el que puedes caer muy fácilmente. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, nos habla de otro lazo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Vamos a iniciar una serie de finanzas en breve, porque en sí mismo el objetivo de querer enriquecerse es un mal objetivo. Lo dice Pablo, se lo está diciendo a su amado discípulo Timoteo. Los que quieren enriquecerse van a caer. Van a caer. Si tu prioridad es ser rico, vas a caer. Tranquilo, eso sí que es profético. Y yo no soy profeta, pero la palabra de Dios es profética. Los que quieren enriquecerse van a caer en tentación y lazo. Qué fácil, qué fácil. Pero mira, uno no pasa de pobre a rico en un día, salvo que le toque la lotería. O sea, uno empieza a amar el dinero aún en las cosas pequeñas. 10 euritos de nada. Por 10 euritos hay gente capaz de muchas cosas. Y eso es amar el dinero también, aunque todavía no seas millonario. Eso es amar el dinero también. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, hay gente que se opone a las cosas de Dios. Hay gente que se opone a la verdad de la palabra de Dios. Hay gente que se opone a los pastores, a la iglesia, al liderazgo, a la autoridad. Esa gente está cautiva en un lazo del diablo. Y dice, el consejo de Dios para nosotros es, mira, si conoces a alguien en esa situación, no te vayas contra esa persona. Sé manso, sé amable, corrige, enseña. ¿Quién sabe si esa persona se arrepienta y escape del lazo? Porque si no, no va a poder escapar. No nos tomemos nada personal, es lo que viene a decir Pablo. No te tomes nada personal. Es que fulanito habló de mí, es que fulanita ha hablado con menganita y le ha dicho que soy esto y que soy una bruja y una... Mira, muérete. Deja que tu yo muera. Ya verás como los comentarios no te van a importar un pimiento. Pasarán de largo. Y yo te digo, si el diablo tentó y engañó a Adán y Eva, ¿tú crees que lo podrá hacer contigo? ¿Conocían Adán y Eva a Dios? Claro que lo conocían. ¿Confiaban en Dios? Confiaron en Dios un tiempo. ¿Conocían la palabra de Dios? La habían oído directamente de la boca de Dios. Toda la instrucción que recibieron se la dio Dios personalmente. Vieron la creación en el estado más perfecto, antes de que empezara la degeneración del pecado. Pero fueron engañados. ¿Crees tú que tú te vas a librar fácilmente de ser engañado? ¿Crees tú que vas a ser invisible al diablo para que el diablo no pueda llegar a ponerte un lazo y una tentación? ¿Crees que si está puesto el lazo vas a ser lo suficientemente hábil para librarte de ese lazo? ¿Es un lazo espiritual? ¿Crees que con tu conocimiento, crees que con tus títulos universitarios, crees que con tu dinero, crees que con tu astucia, crees que de alguna manera con tu inteligencia, con tu opinión, vas a evitar caer en el lazo que ya está puesto para ti? Yo quiero decirte que hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta para no ser engañado. El lazo está puesto para todos. La tentación está a la puerta, dice la palabra de Dios. Pero yo quiero darte, ¿cuántos he escrito aquí? 5 consejos para no ser engañado. 5. El primero, estar alerta. Estar alerta. La Biblia nos advierte tantas y tantas y tantas veces a velar, a estar sobrios. Cuando el rey David tenía que ir a la guerra, no fue y se quedó en su casa y fornicó.
Y eso es lo que les ha pasado a muchos este verano, que por no aprovechar bien el tiempo y seguir haciendo guerra espiritual, han caído en la inmundicia sexual. Porque ese es uno de los lazos más comunes que el diablo utiliza. Qué mala es la ociosidad. Por eso necesitas estar alerta siempre. No importa si estás en Cancún de vacaciones o si estás en tu trabajo, en turno de día o de noche, o si estás de fin de semana o si estás en la iglesia. No importa, tú tienes que estar alerta siempre. ¿Tú crees que el diablo guarda el sabbat, algún día de reposo en la semana? ¿Tú crees que el diablo lo cumple eso y dice, no, en el sabbat yo no voy a tentar a nadie? No, el domingo yo no voy a tentar a nadie, porque están en la iglesia y seguro que no van a caer en la tentación. ¿Tú crees? Y hay gente que viene a la iglesia a pecar. Hay gente que viene a la iglesia a murmurar. Hay gente que viene a la iglesia a quejarse. Hay gente que viene a la iglesia a dividir. Y están en la iglesia. Y se sientan entre nosotros. Y no quieren dejar su pecado. ¿Está consiguiendo el diablo su objetivo o no? Claro. El diablo no descansa. Por lo tanto, tú tampoco debes descansar. Tienes que estar alerta. Alerta. Al final, por favor. Segundo, sé manso y confía en Dios. Sé manso. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Sé manso. Ser manso significa que tú eres enseñable, que tú te dejas guiar. Tienes que confiar en la instrucción de Dios. El otro día estábamos viendo una película y una chica estaba instruyendo a un chico que iba a ser agente especial del servicio secreto. Pero él no tenía ninguna experiencia en temas policíacos, sino que por X circunstancias le tocaba. Entonces le sube a un tejado de una azotea de un edificio y le pone una venda en los ojos. Y le dice, sal corriendo y cuando yo te grite te paras. Y entonces él sale corriendo y a los 10 metros se para. Y se quita la venda y todavía quedaban 30 metros para llegar al borde del edificio. Y le dice ella, no, tienes que confiar en mí. Entonces vuelven a repetir el ejercicio hasta que va el tipo corriendo a toda velocidad y cuando ella dice, ¡ya! Y el tipo frena y se queda ahí, como en las películas, a 1 centímetro del precipicio, ¿no? Eso es confiar en Dios. Que aunque tú crees que te vas a caer, que aunque tú no estés viendo lo que Dios quiere hacer, pero tú confías en Dios. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Dice el Salmo 91, versículos 1 al 3, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cómo nos encanta este salmo, verdad? No sé si lo has leído alguna vez o muchas veces, si lo has meditado, si lo has considerado. Recuerdo que en el tiempo de la pandemia era uno de los salmos que nuestro pastor Enrique nos animó a leer, a vivir, a meditar y a descansar en el Señor. Pero claro, empieza diciendo en verdad una condición: el que habita al abrigo del Altísimo. Esto no es una canción bonita, esto es para vivirlo. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, pero ¿por qué se lo puedo decir? Porque habito bajo su abrigo, porque estoy metido en las faldas de Dios, porque me refugio en Dios, no porque lo visito de vez en cuando, no porque oro y leo la Biblia una vez a la semana, y qué pena que sea el domingo cuando vienes a la iglesia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Te puedes librar del lazo tú? Ya te respondo yo, no. Tú y yo, perdóname, pero somos bobitos delante de Satanás. Satanás nos da 1000 vueltas a ti y a mí, pero a Dios no. Por eso si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, si tú moras en la presencia de Dios, Dios te librará del lazo del cazador. Tú ni lo ves, pero tú vas por el bosque y no vas a pisar el lazo, tranquilo. ¿Qué vas a ir?
ni sabrás dónde estaba el lazo, ni te enterarás muchas veces de cómo Dios te ha librado, pero te librará. No caerás en ese lazo. Entonces, ora todos los días y por todos los asuntos. Cuando dependes de Dios y Dios te guía, Dios guía tus pisadas, Él te va a librar del lazo. Porque no vas a pisar donde está el lazo, vas a pisar en lugar seguro, porque Dios te está guiando. Es Dios el que te está guiando. No eres tú escogiendo la pisada. Ay, no, allí me parece que eso está mal. A ver, aquí tú y yo no tenemos ni idea. Nuestra vista es corta. No sabemos, pero Dios sí lo sabe. La idea es que mientras más, como dice, creo que Colosenses, estamos escondidos con Cristo en Dios. Bueno, pues es que esa es la idea, que yo me parezca cada vez más a Jesucristo. Ese es el éxito de la vida cristiana. ¿Sabes que el éxito de mi vida no es ser un pastor de una mega iglesia, ni de una iglesia de 50, ni de 200? Ese no es el éxito de mi vida. El éxito de mi vida es que yo me parezca a Jesucristo. El éxito de tu vida no es que tengas 1, 3 o 20 discípulos o que evangelices 40 personas cada día. No, el éxito en tu vida es que tú te parezcas a Jesucristo. En cómo te relacionas con los demás, en cómo respondes a la ofensa, en cómo manejas tu tiempo. Ese es el éxito de tu vida, que tú te parezcas más a Jesús. Te tienes que parecer a Jesús y lo vas a hacer cuando estés habitando en la presencia de Dios. Tercero, ama la palabra de Dios. Si ya es triste que la estadística nos diga que apenas la población cristiana apenas toma la Biblia, y si la toma como la toma, nosotros tenemos que aprender es a amar la palabra de Dios. De verdad, a mí no me impresiona la gente que se sabe un montón de versículos. Yo, por ejemplo, soy bastante malo para saber, por ejemplo, eso, que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Es que ahora mismo lo he leído esta semana y no soy capaz de recordar si es Colosenses, si es Filipenses. No soy capaz, soy malo. No te puedo decir Colosenses 1:23, no. Pero hay gente que sí. Hay gente que de memoria, de Hebreos 4, no sé qué, y te dicen el versículo, parecen un ordenador. Pero eso no es lo que le impresiona a Dios. A Dios le impresiona que tú ames tanto su palabra y sus estatutos, que tú los ames de tal manera que tú siempre los consideres. Que toda tu manera de andar sea, a ver qué dice Dios. A ver qué dice Dios. Salmo 119, que por cierto, si quieres amar la palabra de Dios, puedes inspirarte en el salmista, que escribió todo el Salmo 119 para hablar de las excelencias maravillosas de la palabra de Dios. Dice el versículo 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Si tú como cristiano eres alguien que le pesa los mandamientos de Dios, que dice, es que yo no me puedo emborrachar, es que yo no puedo, es que en la vida cristiana no se puede hacer nada, pues no has entendido nada. Porque el salmista, que todavía no tenía el Espíritu Santo, que no había sido regenerado, porque esto es antes de Cristo, pero que tenía una visión de todo lo que Dios en su plan misericordioso quería hacer con el ser humano. Él decía, a mí no me importa lo que me ofrezcan, a mí no me importa quién me invite a una fiesta, a mí no me importa qué plan hagan mis amigos, me han puesto lazo, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Los he guardado en mi corazón, son un gozo para mi vida, yo los disfruto. Disfruto cuando le digo no al pecado, amo la verdad, amo decir la verdad, amo guardar un secreto, amo ser limpio en mis palabras. Ese era el salmista. Eso le ayudó
a no caer en un lazo, en una buena invitación, en una invitación sugerente. ¿Sí? Entonces, no solo leas, sino estudia la Biblia. Estudia la Biblia todos los días. Compréndela, conoce a Dios y su voluntad. Pablo decía, esto sí es en Colosenses capítulo 1, cuán grande lucha sostengo por vosotros, para que conozcáis de pleno entendimiento las riquezas de Dios. En Efesios 1 también comienza igual, diciendo que él ora por los discípulos de Éfeso para que entiendan por la revelación del Espíritu Santo todos los beneficios de Cristo. Y dice Pablo en Colosenses 1, cuán grande lucha sostengo por vosotros, oro todos los días con mi equipo para que seáis capaces de comprender todo el poder de Dios, toda la riqueza de Dios, para que no seáis engañados. Para que no seáis engañados. Es Colosenses 2, perdón. ¿Ves que soy malo? Y lo había leído esta mañana. Colosenses 2, 1. Para que no seáis engañados con palabras persuasivas de cualquier charlatán, de cualquiera que te dice cualquier cosa. Es que a veces los cristianos somos tan... Me voy a ahorrar el calificativo, porque quizá hay gente aquí que no está preparada para oír esa verdad. Pero a veces nos creemos más lo que nos dice un gurú que hay por ahí en internet sobre cómo hacer una familia, sobre cómo criar a los hijos, que lo que dice la palabra de Dios. Ya no digo lo que dice un pastor por ahí. No, lo que dice cualquier mentecato. Y le damos más valor a eso que a lo que dice la palabra de Dios. Por favor, ¿dónde estamos? Que tu referencia siempre sea la palabra de Dios. No busques el consejo en quien sabes que no te puede ayudar. Y hay varios tipos de personas que no te pueden ayudar. Uno, los que no tienen temor de Dios. Los carnales no te pueden ayudar. O sea, qué cosa tan tremenda. No busques el consejo allí. Los rebeldes no te van a poder ayudar. Los que no saben la verdad de tu vida, porque viven lejos de ti y tú les cuentas las cosas filtradas para que te digan lo que tú quieres oír. Esos no te pueden ayudar. Los que no te aman de la manera correcta como para corregirte y no alcahuetearte. Los que están involucrados emocionalmente contigo, muchas veces no van a poder ayudarte. Qué difícil es que a veces los padres podamos ayudar a nuestros hijos. Y lo digo con toda honestidad. Queremos ayudar a nuestros hijos, pero a veces nuestro amor es tan egoísta hacia ellos que somos incapaces de ver sus errores, que somos incapaces de ver su egoísmo, su amor al dinero, su lujuria, su mentira. A veces somos incapaces. Y los queremos, claro que los queremos, son nuestros hijos, pero a veces no somos. A veces el esposo o la esposa no está capacitado para ayudar a su cónyuge, porque no es objetivo, porque no está libre de influencia emocional. Ahora, ¿de quién debes de buscar el consejo? Bueno, por supuesto, la palabra de Dios, lo primero y fundamental, porque a veces venís a pedirnos consejo a nosotros, que está bien, los pastores, pero es que ni siquiera has leído la Biblia tú, ni siquiera tú le has preguntado a Dios. ¿Quieres que yo pregunte a Dios por ti? Pero eso era en el Antiguo Testamento, que Dios solo hablaba a los profetas. Pero es que ahora Dios te habla a ti también y tú tienes el Espíritu Santo. No seas vago. No me preguntes a mí si todavía no has estado esperando al menos una semana a ver qué te dice Dios en su palabra. Que yo ya tengo mucho trabajo. Pues tus pastores, puedes preguntar a tu líder de célula. Mira, hay gente en la iglesia que se especializa en preguntar a todos los líderes menos a su líder. ¿Sabes por qué, no? Porque son rebeldes. Porque luego le cambias de líder y ahora es a este al que ya no preguntan. Ahora le preguntan a todos los demás. Son rebeldes. Entonces pregunta, pide una confirmación con tu líder.
con tus pastores, con gente madura en la fe, con gente que tiene una trayectoria, un fruto, una evidencia de que Dios está con esa persona. Mira, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando ibas al colegio, piensa con qué grupo de gente tú te juntabas. O sea, porque yo era muy trasto en el colegio. Y yo siempre me juntaba con los que querían hacer cosas malas. O sea, le queríamos hacer un engaño al profesor de alguna manera y yo me juntaba siempre con los pillos, ¿sí? Pero había otro grupo en mi clase que eran los empollones, los estudiosos, ¿sí? Los que codo y codo y codo, eso nunca jugaban a la Nintendo, nunca iban al campo a jugar al fútbol, nunca los veías en los billares jugando a futbolín, no, eres todo el día estudiando. Y en clase ellos estaban juntos. Como que en la iglesia pasa lo mismo. Los carnales buscan carnales y se empiezan como a asociar. Los espirituales normalmente van a encontrar su grupo de preferencia en la iglesia. El grupo donde más a gusto se sienten es con gente espiritual. Es normal, claro. Porque el que huele a pecado, ¿quién quiere estar con el que huele a pecado? Pues el otro que huele a pecado. Pero el espiritual no quiere estar mucho tiempo allí porque dice, esto aquí como que... Y trato de ayudar y de aconsejar, pero no me oyen. Bueno, mejor yo me voy, ¿sí? Qué curioso que a veces en la iglesia llega la gente, y eso es porque hay espíritus receptores, hay espíritus inmundos que hacen que nos aproximemos a los que tienen esas mismas debilidades que nosotros. Mira, la gente que es inmunda sexualmente se va a juntar con gente inmunda sexualmente. La gente que es codiciosa, con codiciosos va a tratar de hacer negocios en la iglesia. ¿Y qué lío? Luego estamos los pastores con 20 líos porque el codicioso le engañó al otro codicioso y le dice, ¡qué horror! ¡Qué horror! Entonces, ojo, pero los espirituales se juntan con espirituales. Cuando tú quieras pedir consejo a alguien en la iglesia, busca a alguien de los espirituales. No busques al que te va a citar en un bar para darte un consejo, porque ya sabes en el bar lo que va a pasar. El consejo va a ser va a ser doble consejo, a buen entendedor. Cuarto consejo que yo te doy para no ser engañado. Recuerda siempre que tu fuente para todas las cosas es Dios. Hemos empezado leyendo lo que dijo Juan el Bautista. No puede recibir nada el hombre que no le sea dado del cielo. Uno de los nombres de Dios es Yahweh Jireh, el proveedor, el que proveerá, ¿sí? Dios le proveyó el cordero a Abraham para que no tuviera que sacrificar a su hijo. Dios proveyó las monedas para que Jesús pagara los impuestos. Dios proveyó comida a Elías cuando estaba huyendo de Jezabel. Dios proveyó jueces para Israel. Dios ha provisto el cordero que quita el pecado del mundo. Dios provee. Pero a veces pensamos que Dios provee es solamente para el money. Y decimos, ay, Dios me tiene que dar un sueldo, me tiene que dar un trabajo, me tiene que dar una economía. Dios provee todo lo que tú necesitas. Dios es fuente de todos los recursos que tú vas a necesitar en la vida. El esposo y la esposa incluido. Dios es la fuente. Entonces, no corras. Cuando tienes muchas ganas de algo, no corras a buscar tú la manera. Espera en el Señor. Mira, quiero abrirte mi corazón. En este verano empezó en mí un pensamiento como de cambiar de coche. Y ya sabes cómo somos los hombres con los coches, ¿no? Se lo dije hasta a mi pastor, Enrique, estoy pensando cambiar de coche y no sé qué. ¿Cuál has visto? Pues esto, por ahí, hablando de coches y mi mente ya estaba en el concesionario. Yo ya estaba imaginándome. Y para colmo, cuando estábamos en Benicàssim este verano visitando a mis suegros, veo un coche que yo no conocía, era de noche, color negro, ese coche me pareció el coche de mis sueños. Y entonces me acerco a ver la marca, Omoda, digo, ¿esto qué es?
este coche yo no lo conozco, es un coche chino de esos que tantos vienen ahora a España, ¿no? Entonces me pongo a buscar en internet, moda, tantos caballos, el techo panorámico, no sé qué. Uy, yo me estaba como, ya lo quiero conducir. Pido una cita en el concesionario para ver el coche y me llevo a Natalia, porque claro, la tengo que enredar a ella también. Y entonces vamos a ver el coche y el coche es súper bonito y el maletero y los asientos y tal cosa y los extras y el precio súper bueno. Entonces, ¿es lícito que yo me compre un coche? Sí, de verdad que sí. ¿Tengo el dinero y puedo hacer una operación que no me ahorque? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿sabes qué? Que yo he aprendido que cuando tengo muchas ganas de algo, lo último que tengo que hacer es correr. Y lo primero que tengo que hacer es ralentizar mi carrera. Entonces, el día que estuvimos en el concesionario, le dije al hombre, ¿podemos quedar un día para probarlo, una prueba de conducción? Me dijo, sí, vale, y agendamos un día. Y le dije, vale, pues a las 11 de la mañana estaré aquí para probar el coche. Pero el día antes, leyendo un libro que me estoy leyendo, que se llama Cómo hacer discípulos a la manera de Jesús, Dios me habla claramente en una porción de ese libro y Dios me dice, no, espera. Me dijo las dos cosas, me dijo no y espera. Y yo dije, ¿será? Pues a la mañana siguiente yo tenía que ir a hacer la prueba de conducción y ya había quedado con el comercial. Y a primera hora le llamé y le dije, mira, David, lo siento, me ha surgido un imprevisto y no puedo. Y yo no le iba a decir que Dios me había dicho que no, claro, porque me va a decir, tú estás loco. Pero le dije, mira, no puedo. ¿Y cuándo quedamos? Dije, ya te llamaré, ya te llamaré. No fui a hacer la prueba de conducción porque Dios me dijo no. ¿Era lícito? Sí. ¿Económicamente lo podía hacer? Sí. Pero Dios me dijo, no es el tiempo, esta no es mi oportunidad, espérate. Es más, Dios me dijo, espérate por algo mejor. Entonces yo dije, uy, sí, entonces merece la pena. Porque, ¿qué tendrá Dios? Yo no lo sé. Pero entonces ya se me bajó la fiebre del cambiar el coche. Porque ya dije, no voy a entrar. Entiendo que eso era un lazo que me estaba poniendo el diablo, porque él sabía cuántas ganas tenía yo. Yo lo había hablado con varias personas ya. Y yo mismo me estaba emocionando tanto que, mira, seguramente no era una mala opción, pero no era la de Dios, o al menos el tiempo de Dios. Entonces, ojo cuando tengas muchas ganas de algo. Echa el freno. No dejes que la carne salga corriendo y se satisfaga inmediatamente, porque tienes que esperar que Dios confirme las cosas. Porque normalmente cuando hay un campo plagado de trampas, si tú vas corriendo a lo loco es más fácil que caigas. Entonces déjate guiar por Dios. Déjate guiar por el Señor. Aunque tengas muchas, ay, ese chico me gusta tan, espérate. Espérate a ver qué te dice Dios. Espérate, echa el freno. No al revés. Hay algunos que, ay, sí tengo ganas de esto y meten quinta y aceleran a fondo. Y luego cuando ya están allí, ¡pum! Dice, ay, ¿será que no lo tenía que haber hecho? Pero ya lo hizo. Ya lo hizo. Quinto, sé prudente y sencillo, como Juan el Bautista. Sé prudente y sencillo. Y con esto vamos a ir terminando y vamos a tener la Santa Cena ahora para terminar. Creo que ya se puede ir repartiendo, los músicos pueden ir subiendo. Mateo 10:16. Qué frase de Jesús tan llamativa. He aquí, yo os envío. ¿Quién envía? En este caso Jesucristo está diciendo a sus discípulos, yo os envío. O sea, esto no es que tú te pones a hacer algo para Dios como que a ti te apetece y así lo haces. No, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, no sé si has visto un poquito de la vida de las ovejas y de la idiosincrasia de los lobos. ¿Qué posibilidades tiene una oveja de sobrevivir no delante de un lobo, sino en medio de lobos? ¿Tú te lo puedes imaginar? O sea, aquí la competencia será a ver cuál es el primero que le arranca la cabeza a la oveja.
porque que va a morir, va a morir. Yo os envío, dice Jesús, como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué nos enviará Dios en unas circunstancias tan desfavorables para nosotros? ¿Por qué Dios permite, establece, y su plan es que tú y yo, que la Biblia nos compara como ovejas, vista corta, patas débiles, no pueden correr mucho, no ven el peligro, se caen en cualquier zarza, en cualquier zanja, en cualquier precipicio, se ahogan en un río, no pueden defenderse, no tienen dientes, no tienen garras? O sea, nosotros somos esos. Y dice Dios, mi plan es que yo os envío como unas ovejitas indefensas, cero probabilidad de supervivencia, os envío en medio de lobos. ¿Por qué Dios querrá hacer eso? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Es bueno hacerle preguntas al texto. Tú imagínate que estuvieras con Jesús y tú eres uno de esos 12 discípulos y Jesús está diciendo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Un momento, Señor. Esa idea es muy mala. Señor, tú nos vas a enviar como ovejas en medio de lobos. A ver, Señor, replantéatelo. Envíanos como lobos en medio de ovejas. Pero no como ovejas en medio. Señor, ¿te estás equivocando o qué? Explícame porque no entiendo. Bueno, no estamos hace 2000 años con Jesús. ¿Por qué nos has enviado en estas condiciones? Estamos en desventaja. Tú nos envías en medio de lobos feroces, lobos hambrientos, lobos rapaces, lobos que su instinto es matar y asesinar, y nos envías a nosotros sin ninguna probabilidad de sobrevivir en ese ambiente. Ahora, Jesús dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esa característica, esos rasgos de la prudencia y la sencillez nos van a ayudar a que no dependamos de nuestra astucia, a que no dependamos de nosotros mismos, sino de Dios. Yo necesito volverme prudente. Sé prudente. ¿Qué hablas? ¿Con quién te juntas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Qué hábitos tienes? Sé prudente, por favor. Pero al mismo tiempo, sé sencillo. Ten un estilo de vida sencillo. No presumas de nada. No quieras aparentar nada. No quieras dártelas de lo que no eres. Si tienes debilidad, dilo. Si estás en problemas, dilo. Si estás en tentaciones, pide ayuda. Sé sencillo y sé prudente, porque eso te va a ayudar a no ser destruido por los lobos, porque los lobos van a destruir a los que no son prudentes y a los que no son sencillos. Rápidamente les va a poder hincar el diente. Entonces, familia, no seamos engañados, porque una característica de los últimos tiempos es que habrá mucho engaño, mucho engaño. Y creo que es muy fácil comprobar esto hoy en día. Hay tantos mensajes supuestamente cristianos, hay tanto cristianismo de luces y de focos, de prosperidad y de supuestas bendiciones, que muchos cristianos están siendo engañados y creen que ese es el éxito. Creen que para eso ellos han venido a postrarse delante de Dios, para que Dios los haga ricos, para que Dios les quite todos los problemas de en medio, para que Dios les evite el sufrimiento, para que Dios, etcétera. Y piensan que los otros cristianos que sí están experimentando algún tipo de quebranto es porque son malos cristianos, que no tienen fe, que no han creído a Dios, que están con una mentalidad que no sirven. Y es que es justamente todo lo contrario. Por eso yo personalmente
también tengo una lucha por vosotros, porque no quiero que seáis engañados. No quiero que penséis que todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas y todo lo que tú deseas lo tienes que satisfacer. No es verdad. No es verdad. Tu yo tiene que morir. Te lo dije la semana pasada. Y el ayuno nos va a ayudar en ese camino hacia abajo, hacia humillarnos a nosotros mismos. Y cuando tú estés abajo del todo, va a ser Dios el que te levante. ¿Cómo te va a levantar Dios? Porque Dios va a guiar tus pasos. Dios va a librarte del lazo del cazador. Dios va a darte todo lo que necesitas en cada etapa de la vida. Por ejemplo, y Natalia lo compartía el viernes en la vigilia, que me encantó. Si a lo mejor hay una enfermedad y tú dices, bueno, Señor, yo quiero que me sanes. Ese es mi deseo, es mi voluntad, es lo que yo pienso que es lo mejor, que tú me sanes de esta enfermedad. Pero a veces Dios no va a sanar. Entonces, si Dios no va a sanar, lo que yo voy a necesitar es la gracia de Dios para pasar ese valle, para pasar esa tribulación. Si Dios no me quita mis enemigos y Dios permite que sigan estando ahí calumniando, criticando, hiriéndome con lo que dicen, si Dios no los quita y yo he orado y Dios no los quita, entonces, Señor, dame amor para amar a estos sinvergüenzas. Pablo estaba enfermo. 3 veces he orado para que Dios quite este aguijón. Creemos que era una enfermedad. Hay quien piensa que incluso era un demonio que lo atormentaba. Sea lo que fuere, era algo que le incordiaba para su propio ministerio, para su propio bienestar. Y Dios le dijo 3 veces: no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Estás sufriendo? Lo sé. Es como Dios diciéndole: yo sé que lo estás pasando mal, yo sé que esto te molesta, pero es que yo estoy haciendo cosas en ti, estoy formando cosas en ti, estoy usando este incordio, este aguijón en la carne, para darle la forma al corazón de Pablo que yo necesito en Pablo. Y te voy a dar la gracia para que eso no te mate, para que eso no te destruya, para que eso no te amargue, para que eso no te haga caer de la fe. Todo lo contrario, para que me ames más, para que me sirvas mejor, para que seas más fiel. La gracia de Dios. Vamos a ponernos en pie con nuestro pan y con nuestro vino, porque la idea, como solemos hacer una vez al mes, es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Es bueno recordar, es bueno también echar una mirada atrás de vez en cuando, pero no con una nostalgia de algo del pasado, sino para ver de dónde nos sacó Dios. Y si antes estábamos, como tantas veces dice Pablo en sus cartas, ¿no? Dice, habla de fornicación, de adulterio, de idolatrías, de hechicerías. Dice, y esto erais vosotros antes, pero ahora ya no. A veces es bueno que nosotros podamos decir, wow, hace 1 año, hace 3 meses, hace 15 años, ¿de dónde me sacó Dios? Yo era esclavo, yo estaba muerto, yo estaba sin rumbo, era hijo del diablo, iba directo al infierno con toda seguridad, y Dios me sacó de allí por el sacrificio de Jesucristo. Es bueno recordar eso. Por eso Pablo nos habla en 1 Corintios 11 y dice algo que todos debemos recordar siempre: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, no divisiones. Es preciso que entre vosotros haya algún tipo de desacuerdo para ver cómo reacciona cada uno. Allí es donde Dios prueba quién se somete a quién critica, quién miente,
quién es pacificador, quién es conflictivo, etcétera, etcétera. Y dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Si no hubiera disensiones de ningún tipo y todo el tiempo, en todo momento, en todos los aspectos estuviéramos toda la congregación de acuerdo, pues fíjate, esto sería muy aburrido, ¿no? Pero así se manifiesta, así se examina quiénes son aprobados. Y dice Pablo, y mira, quiero que tomes nota de esto, porque dice, yo oigo que hay entre vosotros. A Pablo le habían contado, porque cuando alguien va a contar a los pastores algo defectuoso que ve en la iglesia, eso no es chisme, eso es necesario. Es necesario para poder corregir, para poder ayudar. Oigo que hay entre vosotros. Pablo decía también en Corintios, oigo que hay uno que se acuesta con la mujer de su padre. Claro, alguien se lo había dicho a Pablo, él no estaba allí. Oye, me cuentan una cantidad de pecados que hombre, ya está bien, que os parecéis a los del mundo. Y entonces Pablo decía, cuando yo llegue allí, si no habéis puesto orden en esa situación, ya lo voy a poner yo. Porque hay cosas que no se pueden consentir en la iglesia. Y después de eso, no en el mismo orden, en el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos ya han muerto, por causa de no discernir correctamente el cuerpo y la sangre del Señor, por causa de vivir en pecado, pero tratar de aparentar que no lo están. Y eso es algo serio, porque mira, acabamos de decir que nosotros, incluidos los pastores, somos como ovejas. Nosotros somos torpes, somos fácilmente engañables por las personas, pero Dios no. Dios no puede ser burlado. Por eso dice que hay enfermos y debilitados en su fe, en su confianza en Dios, y muchos incluso ya Dios se los tuvo que llevar porque estaban siendo un problema, como Ananías y Zafira, que mentían y mentían, pero tapaban la mentira, querían disimular, querían hacer ver otra cosa. Por eso dice, si tú te examinas a ti mismo y llegas a un arrepentimiento, entonces pues ya Dios no te va a juzgar por eso. Pero si eres juzgado por el Señor, que es tu Padre, y disciplina a sus hijos, entonces Dios te va a castigar, te va a tener que dar con la varita si tú no te pones en orden. Y la varita puede ser la muerte, como lo dice aquí, o puede ser algún tipo de quebranto, una enfermedad, un debilitamiento para tu vida. Por eso yo quiero animarte a que tú examines tu vida. De verdad, si no quieres arrepentirte de un pecado y estás viviendo en un pecado, no vengas a la iglesia como si nada estuviera ocurriendo. Porque yo no vivo en tu habitación ni en tu piso, pero Dios no puede ser burlado. Y yo tengo que advertir lo que dice la palabra de Dios. Si tú te examinas y llegas a un convencimiento de pecado con la ayuda del Espíritu Santo y te arrepientes y dejas tu pecado, genial, ese es el objetivo. Pero si no lo haces, quiero que sepas que Dios te puede castigar. Es la palabra que utiliza la Biblia. Y esto no es meter miedo a nadie. Bueno, si ese miedo nos lleva a tener temor de Dios, objetivo cumplido. Eso sí es bueno, el temor de Dios es bueno. Temer a Dios es bueno, porque Dios es el que me puede librar o condenar. Dios es el que me puede corregir de muchas maneras. Por eso le tengo que temer a Dios. Tengo que temer a Dios.
Si estás en pecado y hasta el día de hoy no has tomado una decisión de abandonar tu pecado, por favor, no tomes la Santa Cena. Te quiero evitar un problema. No la tomes. No seas fariseo. Dios detesta a los fariseos, los detesta. Entonces tómate un minuto allí para que tú consideres tu vida. Tómate un minuto mientras adoramos a Dios para que tú te examines a ti mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Quizá hay cosas que tú no has visto y el Espíritu Santo te las puede mostrar. Si tú quieres conocer la verdad, Dios te lo va a mostrar. Pecados ocultos, pecados que te son ocultos a ti. Quizá cosas que has hecho con imprudencia, no con sencillez, y que en un momento dado el Espíritu Santo te va a molestar allí. Te va a decir: oye, esto que dijiste, esto que hablaste, esta ayuda que no ofreciste, esto que dejaste pasar por alto, eso no estuvo bien. Pero examínate a ti mismo. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos, que no me mires a mí, que mires al Señor, al Dios Todopoderoso.